Buen día, mi nombre es Agustín Alatorre y el día de hoy les estaré haciendo un recuento de lo aprendido en el curso Teorías Contemporáneas de la Educación. Las teorías de la educación buscan comprender e identificar los procesos mentales mediante los que se obtienen los aprendizajes con el fin de mejorar la educación. Conductivismo. Para el conductivismo, la mente almacena información y el conocimiento se mide por medio de la conducta, que es la manifestación de los procesos mentales internos. El condicionamiento establece que la conducta está determinada por un estímulo que genera en reflejo una acción. Sus principales exponentes fueron Ivan Pavlov, Edward Thorndike y Bruce Skinner. Teoría de Robert Gardner. Su teoría del aprendizaje enuncia la capacidad o disposición humana relativamente duradera y no puede ser explicado por los procesos de modulación. Su teoría es ecléctica. Enuncia procesos de aprendizaje, análisis de los resultados de aprendizaje, la condición del aprendizaje y las aplicaciones de la teoría al diseño del currículo. Cognitivismo. Se fundamenta en distintas ramas de las ciencias cognitivas. Dice que el conocimiento existe en la mente como una representación interna de la realidad externa. Lev Vygotsky se considera fundamento de experiencias en el aprendizaje educativo a distancia y en educación basada en competencias. El desarrollo cognitivo está relacionado con el desarrollo social. Teoría del descubrimiento. Jerome Brunner se centra en cómo aprende la gente y cuáles son las influencias que intervienen. Establece etapas de desarrollo cognitivo: activa de los 0 a los 3 años, icónica de los 3 a los 8 años, simbólica a partir de los 8 años. Se fundamenta en crear una disposición favorable para el aprendizaje, organizar el conocimiento y estructurar su comprensión. Busca los aprendizajes significativos y motivación como factor básico en el aprendizaje. Teoría psicogenética. Jean Piaget reconoce 4 etapas en el desarrollo intelectual: sensoriomotriz de los 0 a los 2 años, preoperacional de los 2 a los 7 años, operaciones concretas de los 7 a los 11 años, operaciones formales de los 11 a los 15 años. El sujeto no es el producto del ambiente, sino de lo que aprende. El conocimiento es creado por el hombre y no la realidad. El conocimiento es el resultado del aprendizaje. El aprendizaje se da cuando chocan lo que se sabe con lo que se debería saber. Aportaciones de la teoría de la educación a la formación del profesorado. Significa conocer para hacer, saber para luego aplicar mejor las innovaciones educativas y, en definitiva, para mejorar la calidad de la educación. Sentido de la teoría de la educación. Educación. Realidad, práctica o acción del fenómeno tangible y de la real de la educación. Teoría del conocimiento se centra en ubicación escolar, en conocimientos curriculares contextualizados, interpretación más positiva y necesaria, concepto de un cuerpo sistemático y coherente de conocimientos con capacidad de propiciar en su aplicación efectos esperados. El campo de acción de la teoría de la educación. Saber para hacer, conocer para mejorar la práctica educativa. Aportaciones orientadas al fin de intervenir, dominio de la teoría. Mejorar, innovar, modificar. En España, con la aprobación de la Ley General de Educación de 1970 y después se da el desarrollo y teoría de la educación. Teoría de la educación estudia e investiga conocer para hacer. Su objetivo se centra en mejorar la práctica educativa a través del conocimiento que se le propicia en las ciencias de la educación con sus diversas metodologías. Ciencias de la educación. Realidad educativa. Metodologías. Posibilita formas de intervención adecuadas y eficaces para modificar o mejorar la situación de la educación. Saber para saber hacer, conocer para hacer. Realidad educativa. Espacios de aplicación de la teoría de la educación. Educación formal. Educación informal. Ambiente. Educación ambiental. Sociedad. Educación social. Educación formal. Teoría curricular. Estructura conceptual de la teoría de la educación. Tendrá los siguientes niveles de conocimiento. Nivel previo de carácter metateórico.
Concepción de la realidad del conocimiento de esta realidad y de las formas para acceder a esa realidad. Nivel teórico científico. Realidad en la que se requiere intervenir. Nivel tecnológico de aplicación. Educación formal. Teoría del currículum, así como la de afecta a la práctica. Siempre que sus planteamientos se conciban desde una perspectiva científica. Educación no formal. Educación social y educación ambiental. La educación puede ser objeto de estudio mediante la metodología científica. Permite descubrir leyes o generalizaciones sobre la conducta educativa. Tiene ramas o divisiones llamadas ciencias pedagógicas. La pedagogía, ciencia de la educación. Arte, teoría y técnica como disciplina científica. Estudia la educación en su contexto general y dicta normas de validez general. Pedagogía. Etimología viene de piados, que significa niño. Hago conducir, es decir, conducir al niño. El maestro funciona como un guiador del niño. Didáctica. Enseñar desde el trabajo del discente. Finalidad es la instrucción. Orientación. Guía o auxilio para que el individuo se conozca a sí mismo. Organización escolar. Se conjugan los elementos personales y materiales en búsqueda de la mayor eficacia instructiva y educativa. Clasificación de las ciencias de la educación. La clasificación tiene caducidad, continuación, formación y da lugar a ciencias nuevas. Es necesario sintetizar y ordenar diseños, cuerpos de conocimiento. Elementos fundamentales del proceso educativo. Educando, educador y ambiente. Concepto de educación. Jaime Serramona, 1989, Fundamentos de la educación. Educación. Denominador común de la idea de perfección. Posibilitadora de los ideales humanos. Institución. Social, sistema educativo. Resultado o producto de una acción. Medio para alcanzar el fin del hombre. Organización u ordenación. Acción humana. Internacionalidad y procesos de socialización. Elementos externos a la tarea educativa. Nivel filosófico, nivel social, nivel personal. Educación como tarea integradora que abarca su totalidad. El problema comienza cuando se establecen órdenes de prioridad o se requiere determinar el fin original de la educación. Busca metas que obligan a encadenar todos los actos y plantear unas etapas previsibles para llegar a ellas. Las metas se logran por la aplicación de un método sistemático, grado de intencionalidad y sistematismo. Educación no formal. Educación informal y su función prospectiva. Origen del sistema escolar. Comenzamos en Esparta con el individuo por y para el Estado. Los niños estaban en manos del pedagogo, que era nombrado por el Estado como algo así como los primeros maestros. Los niños iban descalzos, la escuela era única del Estado y con un enfoque militar. La familia se negaba a educarlos, aunque se permitía tener a los niños hasta los 7 años. Nos posicionamos en Atenas, cuando seguían en manos del pedagogo. Ya usaban sandalias y comenzaban con la importancia de la música y las letras. Además, como nace el respeto familiar al derecho de estudio. Después, en Roma, tuvo importancia decisiva desde el principio. La educación doméstica, familiar y sobre todo la influencia de la madre. Más tarde instruyó la escuela pública, que Grecia no conocía. Nos transportamos a la Edad Media, cuando la Iglesia y la nobleza son las dos instituciones rectoras de la civilización medieval. Sin olvidar el Renacimiento, donde comienza la exaltación de las facultades humanas, razón, sentimientos, instintos, afán de conocimiento científico. No hay modelo único, filosófico, literario, religioso, científico, por el desarrollo equilibrado de todas las facultades humanas. Posteriormente, en el neoclasicismo es donde surge la corriente de la Ilustración que busca la racionalidad, es decir, la razón de las cosas, y por ello surgen nuevos conocimientos, y con ello la necesidad de educar a las personas y que conozcan dichos conocimientos. La enseñanza media está transformada, atendiendo a fomentar la cultura general y preparar para el ejercicio y la universidad. En la universidad reformada se introducen matemáticas, física, química, astronomía, ciencias naturales. Estudian las escuelas de medicina y cirugía, veterinaria, ingeniería y comercio. Luego, en la modernista, la escolaridad de los menores comienza a ser objetivo social universal.
Además, comienza la uniformidad en libros de texto y metodología, gratuita de la enseñanza pública, centralización, libertad de enseñanza, generalizaciones de la instrucción, establecimientos en 3 niveles de enseñanza, innovación, la segunda enseñanza en 3 ramas, aunque decantándose hacia materias científico-utilitarias, que es lo que podríamos decir la escuela del presente. Los organismos internacionales al servicio de la educación. La educación constituye para la UNESCO su principal actividad, y las prioridades de la organización en este sentido son lograr la educación básica para todos, adaptada a las necesidades del mundo actual, así como el pleno desarrollo de la educación. La propuesta del Banco Mundial contenida en la educación superior, las lecciones derivadas de la experiencia y publicada en 1995 examina las principales dimensiones de la crisis de la educación superior en los llamados países en desarrollo y evalúa las perspectivas de lo que se considera como una reforma exitosa en dicho sector. Desde el punto de vista del Banco Mundial, los países en desarrollo pueden alcanzar las metas de mayor eficiencia, calidad y equidad de la educación. Banco Interamericano de Desarrollo. En este sentido, se afirma que la modernización y la integración de América Latina dentro de una economía y sociedad cada vez va más globalizada depende en un grado muy importante de la educación superior. Con base en ello, el Banco Interamericano de Desarrollo rechaza la visión de que la educación superior sea marginal al desarrollo nacional o de que el Estado sea marginado por la enseñanza superior, pero también se opone a la perspectiva un tanto populista de que la enseñanza superior solo puede desempeñar bien su papel si se expande y fortalece con mayores fondos públicos. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. La OCDE es una organización fundada hace 40 años y agrupa en la actualidad a 29 países. La mayor parte de sus miembros posee un alto nivel de desarrollo económico y comparte el compromiso de promover las políticas de cooperación y expansión económica. Los expertos de la OCDE plantearon 5 áreas críticas en las que las reformas se hacen manifestantes necesarias: flexibilidad, pertinencia, calidad, personal académico y recursos financieros. Para cada una de ellas se hacen recomendaciones que van desde objetivos genéricos hasta propuestas muy puntuales. Por mi parte sería todo. Muchas gracias.